sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Con esta motivación, todos los días tenemos este encuentro con Dios y con su palabra, en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Y en nuestra lectura reflexiva de toda la Biblia, hoy nos detenemos en Levítico capítulo 5. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, por favor, está a nuestro lado al meditar en tu palabra, para que podamos hacerlo en tu presencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos en el capítulo 4 de Levíticos, el pecador tenía que presentarse con sus ofrendas y también con su actitud de arrepentimiento, de confesión, buscando el perdón. En la continuidad de ese tema, en el capítulo 5, nos encontramos con las siguientes declaraciones. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa, ¿no? El cómplice, el encubridor es también responsable. Versículo 2. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver, bestia, etc., también será impura y habrá pecado, por lo tanto también necesita presentar una ofrenda de purificación. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Versículo 5. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, etc. Y así le hará el sacerdote expiación por su pecado. Miren que aquí está asociando un tema que es muy importante. No alcanzaba con llevar una ofrenda, ¿sí?, de sacrificio, un animal que era sacrificado y que hacía parte del ritual de ese santuario que había sido establecido para ilustrar el alto precio que tiene el pecado que conduce a la muerte y también el alto costo del amor de Dios en que envió a Jesús para salvarnos. Pero no alcanzaba con llevar la ofrenda. Tenía que haber confesión del pecado. Si yo voy al templo y a la iglesia, llevo una ofrenda, pero no ofrendo mi corazón, de nada sirve que yo ofrende un dinero, recursos o lo que sea. Por supuesto que tengo que hacerlo, pero antes tengo que ofrendar mi corazón. Y la ofrenda tiene que ser como Dios lo pidió. Ustedes recuerdan el incidente de Caín y de Abel. Los dos llevaron la ofrenda. Y tal vez la ofrenda de Caín fue mejor que la de Abel en cantidad, pero no fue la que Dios pidió. O sea que tenemos que llevar la ofrenda que Dios pide. Y al llevar la ofrenda que Dios pide, tenemos que ir con la mejor actitud. En este caso, confesará aquello en que pecó. Confesará aquello en que pecó. O sea, el ritual, la ceremonia, la ofrenda llevada en aquel entonces, o la que llevemos hoy puede ser de otra manera, puede ser un recurso, un bien, lo que sea, tiene que estar acompañado de una confesión. El versículo 11 en adelante dice, pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolos, 2 palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso. Es un sacrificio de expiación. La 10ª parte son unos 2 litros. Porque aún el que menos tiene también puede y debe ser perdonado. Porque si solo confiesan y solo llevan ofrenda para perdón de los pecados, los que tienen,
Dios sería injusto. Por eso este ritual para una persona que no pudiera pagar ni siquiera un par de aves era un sacrificio purificatorio que sustituía al del animal. Porque el alcance de la salvación de Dios es para todos. Porque no hay último de la fila para el Señor. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, ofreció y alcanzó con la salvación al que no caminaba, al ciego, al leproso, que eran considerados los pecadores de la sociedad, los últimos de la fila. Alcanzó con la salvación a la mujer que en aquel entonces era despreciada en la cultura de aquellos días. No hay último de la fila para el Señor. Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto, una alternativa para todos. El versículo 13 dice que el sacerdote hará expiación por él a causa del pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Es decir, el sacerdote ya había hecho por sí mismo, pero después el sacerdote presenta también lo que el integrante del pueblo trae para ofrendar a Dios. De versículo 14 en adelante de este capítulo nos encontramos con las ofrendas expiatorias. Habló Jehová a Moisés y le dijo, si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, porque algunos pecan voluntariamente, intencionalmente, y otros pecan involuntariamente. Dice, si alguno peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños sin defecto, valorado, y explica, ¿no? Y va a restituir, versículo 16, lo que haya defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote va a hacer la expiación. Quiere decir que a la ofrenda por el pecado se agrega la confesión del pecado y se agrega la restitución. Si yo he robado, además de confesar y de arrepentirme, tengo que devolver lo que robé. Y lo involuntario también es pecado, también debe ser confesado. Pero yo puedo hacer la premeditación, incluso hasta en las legislaciones, ¿no?, humanas, lo que es premeditado tiene una pena diferente de aquello que fue accidental. Así que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados premeditados, intencionales y los no intencionales, los voluntarios y los involuntarios. Y gracias a Dios que el amor y la gracia del Señor cubre todos los pecados. Versículo 17. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y también tiene que hacer expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. El pecado por ignorancia también tiene que ser confesado y también puede ser perdonado porque Jesús murió para redimirnos de todos nuestros pecados. Más todavía, la Biblia dice que Él arroja todos nuestros pecados en el fondo de la mar y no se acuerda más. Pero para eso tienen que ser confesados. Para eso tenemos que presentarnos delante del Señor. Ya no necesitamos ir en el ritual del tabernáculo del desierto, en el libro de Levíticos o en el libro de Éxodo. Ahora podemos ir directo a Dios a través de la oración. Ya no tenemos como ellos que miraban hacia el futuro un Jesús que iba a morir. Ahora miramos nosotros a un Jesús que ya murió y que intercede con los méritos de lo que ya hizo en nuestro favor. Por eso, si hay algún pecado que lo atormenta, que lo lastima, si hay alguna culpa que afecta, que trabaja en su mente, en su corazón, si hay algún sentimiento conocido por otros o no conocido que lo daña, presentémonos ahora todos delante de Dios, colocando nuestra vida como es,
para que Él la limpie, la purifique y la transforme, para que por sobre todo Él nos dé la paz del perdón. ¿No le parece que deberíamos aprovechar este momento y hacerlo así? Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias porque podemos presentarnos ante ti. Tú nos conoces. Te declaramos y te confesamos nuestro pecado y te pedimos que nos limpies y también que nos habilites para ser victoriosos, para vivir una vida diferente. Señor, te pido que abraces fuertemente a cada uno de nuestros amigos, que no importa desde dónde nos recibe, para que todos podamos recibir tu gracia, tu perdón, tus promesas y tu salvación. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Les dejo un abrazo, pero sobre todo el abrazo de este Jesús que dio todo por nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.